Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este periodo de recuperación del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, mismo que abarca del 5 al 16 de abril del presente año. Vamos a abordar primeramente la unidad 1, Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Como ya lo saben, ya me he presentado con ustedes. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés. Soy asesor virtual en esta modalidad Prepa en línea CEP. Primeramente, pues comentarles, vamos a abordar en esta sesión los temas referentes a las dos primeras semanas. Es importante que no solamente nos adentremos a las actividades, sino previamente a los temas, a los recursos que se nos dan a lo largo de la semana, ya que estos recursos son los que nos van a permitir realizar nuestras actividades de una manera más adecuada, más fluida, más precisa. Como también les he expresado a través de la mensajería, es importante que que tengas clara una estrategia, que estés bien organizado, organizada en cuanto a tus actividades, cómo los vas a realizar. Esto es una prioridad. Primeramente te mencionaba el hecho de llevar una agenda. Sabemos que todos tenemos, ¿no?, diferentes actividades que realizar. Entonces es importante que establezcamos tiempos para de esa manera no descuidar ningún área de nuestra vida, ya que todas son importantes. En el caso de estrategias, también para la lectura, para rescatar la información de los recursos, como pueden ser los esquemas, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante que antes de realizar cualquiera de las actividades de la semana, previamente hayas analizado los recursos, infografías, videos, foros, etcétera, para que ahora sí tengas los suficientes elementos para poderlas realizar de una manera correcta y adecuada. Entonces vamos a dar inicio a esta presentación. El orden de la presentación va a ser el siguiente: proceso de lectura, que es la literatura y sus marcas de literariedad; contexto de producción, lo que es fondo y forma; lenguaje connotativo y denotativo; las figuras retóricas tan importantes, ¿no?, como principal elemento para crear arte a través de la palabra; y las actividades integradoras. Primeramente es importante recordar que existe un proceso de lectura. Me parece que aquí es a veces donde podemos localizar alguno de los detalles a reforzar en el caso de nuestro proceso cuando realizamos cualquiera de las actividades. La lectura entonces es un proceso, no es nada más llegar y ponerse a leer, no. Debe haber un proceso previo y por eso es que se marcan aquí estos 4 momentos de este proceso, de estas etapas del proceso de lectura. Primeramente, antes de leer, pues voy a ubicar un espacio adecuado, lo que les mencionaba con anterioridad, que no vaya a tener ruidos en ese momento, que no tenga otros pendientes, adecuar un espacio, sí, un momento. Partir de los conocimientos previos. Es importante que por muy básico o mínimos que puedan ser estos conocimientos previos, partamos desde ahí. Lo que yo sé del tema, aunque sea muy, muy sencillo, incluso lo puedes anotar. En la lectura, al momento de leer, constantemente yo les hablo de vivir una experiencia. ¿A qué me refiero con vivir una experiencia? Ustedes mismos pregúntense, den respuesta ahí en su interior. Cuando vivimos experiencias, ¿se nos olvidan? ¿Se nos olvidan las experiencias positivas o negativas? Creo que no, ¿verdad? Las experiencias no se nos olvidan. Entonces, ¿cómo tenemos que leer? Viviendo una experiencia. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hay muchas estrategias. Por ejemplo, puedes poner música ambiental.
música de fondo, ¿sí? Imaginarte todo lo que estás leyendo, viajando a través de la lectura. Decía un maestro que hay dos formas de adquirir cultura. Una es viajando, si tenemos el poder adquisitivo en ese momento, y la otra es leyendo. Entonces, a través de la lectura podemos viajar, podemos conocer otros espacios. Entonces, no podemos leer si tenemos el celular ahí a un lado, vibrando, o peor aún con el volumen en alto, o la televisión, etcétera. O sea, para poder vivir una experiencia tenemos que meternos a la lectura. Entonces, a eso me refiero a grandes rasgos con la experiencia, vivir una experiencia. En la poslectura es importante que siempre que leas los recursos de la semana o cualquier lectura que tú realices, debe haber un resultado de tu lectura, alguna síntesis, alguna paráfrasis, algún resumen, un listado de ideas, un esquema, lo que tú quieras, pero debe haber un resultado de tu lectura, ¿sí? Algo escrito. Y el contexto, a grandes rasgos, es poner en práctica lo que se aprendió, ¿sí? Constantemente también en el aula, ya sea presencial o virtual, lo comento esta parte que eh, todo lo que aprendemos, si no hay una aplicación directa en la vida cotidiana o no impacta en nosotros para modificar algo de nuestra manera en que nos relacionamos, en que hacemos ciertas cosas, pues no tendría sentido. Entonces, para que todo esto cobre sentido, sea significativo, verdaderamente impacte en nosotros y en nuestro contexto, pues tenemos que vivirlo. Y a esto se refiere el contexto a grandes rasgos. Bueno, este es un esquema muy, muy importante y vamos a partir también de aquí. La literatura, tenemos que comprender primeramente qué es la literatura. Fíjense qué bello es esto que les voy a comentar. La literatura es una de las 7 bellas artes. Sabemos que en el arte está lo más bello que ha creado el ser humano. Aquellos pensamientos sublimes, elevados, sabiduría, etcétera, están plasmados en las 7 bellas artes: música, pintura, danza, escultura, literatura, y el cine, el séptimo arte. Entonces, tenemos que tener primeramente muy claro eso: la literatura es una de las 7 bellas artes. La RAE, que es la Real Academia de la Lengua, lo define a la literatura de manera muy sencilla, que es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Esa es la literatura. Es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua, a través de la cual expresamos historias, emociones, vivencias, ¿sí? Sentimientos. Entonces, a su vez, la literatura, hay dos aspectos fundamentales para poder, digamos que analizar o conocer más a fondo de esta estructura que tiene la literatura. Es el fondo y la forma, a grandes rasgos. Cuando hablamos de fondo, hablamos del tema, de lo que trata, el texto. Ese es el fondo. La forma es lo exterior. Les pongo un ejemplo con nosotros mismos como seres humanos. Nosotros tenemos fondo y forma. Nuestro fondo sería nuestra filosofía, ¿no? Nuestra manera de pensar, nuestras emociones. Ese sería nuestro fondo, nuestra personalidad. Nuestra forma, lo exterior: altos, bajos, fornidos, delgados, rubios, morenos, morenas, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de un texto, en el caso de la literatura, se comprende por estos dos aspectos. Y cualquier texto, chicos, cualquier texto tiene fondo y tiene forma. Entonces, el fondo tiene que ver
con la temática. La forma es la manera que toma ese texto, ¿sí? Que puede ser una narración, puede ser una descripción, una argumentación, un diálogo, ¿sí? Los diferentes prototipos textuales. A grandes rasgos, esto es la literatura y estos dos momentos, ¿sí? Que es estas dos partes para poder analizar un texto, pues hay que conocer su fondo, de lo que trata y su forma, el estilo, la manera en que está utilizando el escritor para plasmar sus ideas. Entonces, nuevamente, para precisar y dejar aquí muy claro, el fondo es el asunto que desarrolla el artista, la idea o el pensamiento que se desenvuelve mediante la palabra. La forma es el revestimiento del fondo, radica en la estructura o el plan. El tipo de lenguaje, las figuras retóricas, ahorita vamos a abordar esto, que es un tema súper importante, las figuras retóricas, lo vamos a abordar. Entonces, les decía también en cuanto a forma son los prototipos textuales. Si el texto está utilizando la narración, la descripción, la argumentación, el diálogo, ¿sí? Cualquiera de estas formas. El autor, que es la persona que crea la obra literaria, sabemos que hay muchos tipos de autores, hay cuentistas, hay dramaturgos en el caso del teatro, del texto dramático, novelistas en el caso de la narrativa, y así sucesivamente. El sujeto lírico, muy importante este recurso que se tiene, el sujeto lírico. ¿Por qué? El sujeto lírico es quien se expresa en la obra literaria. ¿Por qué les digo que es un gran recurso? Porque puede ser que, por ejemplo, tú, varón, eh, quieras expresarte a través de tu obra como una dama, ¿no? Por ejemplo, como un femenino. Y se puede, se vale, porque no necesariamente los autores cuentan sus obras o sus vivencias. Puede ser que esté contando la historia de alguien más. Entonces, tú, varón, puedes darle vida a una mujer y hablar a través de esa mujer. Entonces, quien habla es el sujeto lírico. Obviamente, ese sujeto lírico lo crea el autor, ¿sí? Es como el narrador, es el equivalente al narrador en un texto narrativo. Contexto de producción y de recepción, dos términos que siempre deben de tener en cuenta cuando van a leer un texto, más una obra literaria. Cualquier interpretación, digamos, que quieras hacer de alguna obra, ya decíamos, la literatura es una de las 7 bellas artes, pasa lo mismo. Si tú quieres analizar una pintura, es muy importante que conozcas el contexto de producción. Si quieres analizar una obra arquitectónica, es muy importante que conozcas el contexto de producción para poder eh, expresar una idea de manera asertiva, correcta, adecuada. En el caso de un texto literario, pues no es la excepción. Tienes que conocer el contexto de producción para poder dar una interpretación lo más apegada posible a lo que el autor quiso transmitir en su obra, ¿sí? Eh, por ejemplo, si alguien, la supervisora, por ejemplo, me preguntara por alguno de ustedes, pues yo tendría que investigar más a fondo, no me podría quedar solamente con su desempeño dentro de aquí del aula, ¿no? Por ejemplo, tendría que investigar lo más posible de ustedes para poder dar una opinión. Entonces, lo mismo pasa con un autor, pues imagínense aún más con un texto que no tenemos al autor ahí de manera presente más que su escrito. Entonces, tenemos que conocer la realidad cultural que rodea el surgimiento de una obra. Si el autor era casado, soltero, joven, ya adulto, todos esos elementos nos ayudan a interpretar al autor, a interpretar el texto que él está creando, su posición económica, ¿sí? También esto nos ayuda a entender el estilo, el por qué se expresa de tal o cual forma.
el contexto político, cultural, bélico, etcétera. Todos esos elementos nos ayudan a interpretar mejor una obra literaria. Entonces, por eso muy importante antes de que vayas a leer una obra que tú ya te hayas decidido a leer, bueno, previamente investiga el contexto de producción para que te puedas situar, para que puedas crear un contexto más cercano a la obra. Y el contexto de recepción, pues este tiene que ver, el de producción tiene que ver con el autor y el de recepción con nosotros como receptores. Puede ser que una obra se escribió hace 2000 años y apenas se está leyendo, por ejemplo, o se está leyendo en este momento, se vuelve a traer. Entonces, hay que considerar el contexto de recepción actual. O, por ejemplo, no es lo mismo que tú leas una obra, un poema, una narrativa, lo que tú quieras, cualquier texto, si estás tú muy alegre o si tienes unas emociones bajas, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo. Tu manera de interpretar la obra va a cambiar, ¿sí? Este es el contexto de producción y recepción tan importantes en la interpretación adecuada de un texto literario. El lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo, fundamentales, ¿no? Estos términos para poder interpretar lo que es el arte, lo que es la literatura. Fíjate bien, estos ejemplos son muy claros para que puedas entender estos dos tipos de lenguajes. El denotativo, que es el que estoy utilizando en este momento. Este es un lenguaje denotativo, un lenguaje objetivo, un lenguaje concreto, ¿sí? Cuando describimos o cuando utilizamos el término corazón en un lenguaje denotativo, como estoy hablando en este momento, pues el corazón es un órgano muscular en un sentido estricto, concreto, preciso. En un sentido connotativo o figurado o artístico, el corazón puede simbolizar al amor. Ese es un lenguaje connotativo, ¿sí? Vean entonces la diferencia. El corazón en un lenguaje denotativo es un órgano muscular. En un lenguaje connotativo es el amor, ¿sí? Entonces, es importante que sepas diferenciar estos dos tipos de lenguaje. Este lenguaje, el denotativo, lo utilizamos para explicar, para transmitir información, como lo hago en este momento. Y el lenguaje connotativo lo utilizamos para crear arte por medio de la palabra, ¿sí? Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, ni cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Y ahí ese breve fragmento de este poema, ¿no? Entonces, utilizan la mayoría de los poetas de la poesía, que es un subgénero literario, pues utilizan este tipo de lenguaje bello, ¿sí? Que cobra sentido con el contexto de las palabras. Y además tenemos estas tres funciones del lenguaje, que son las principales que utilizamos dentro de la literatura. La referencial, que es la función referencial, aquella es que es informa, explica, precisa, objetiva, ¿sí? En este momento estoy utilizando la función referencial. La emotiva es para expresar emociones, sentimientos, ¿sí? O la función apelativa, que busca convencer, persuadir, propia de textos argumentativos, ¿no? Por ejemplo, el ensayo, una tesis, etcétera. Cada tipo de texto pues utiliza funciones de lenguaje distintas. En el caso de la literatura, las funciones de lenguaje más predominantes es la función poética, la función emotiva y a veces la función referencial también, principalmente la poética y la emotiva.
Entonces, denotación. Ejemplos. Corazón, órgano muscular que bombea sangre. Connotación, el corazón es amor. Los dos tipos de lenguaje, denotativo y connotativo. Denotativo, la lluvia. La lluvia caía abundantemente. Connotación, la lluvia de sus ojos dejaba ver su tristeza, ¿sí? La lluvia de sus ojos. Está comparando la lluvia con el llorar, ¿sí? Eso es un lenguaje figurado o un lenguaje connotativo. Paloma, animal que perteneciente al grupo de las aves. Denotativo, es objetivo. Connotativo, la paloma es el símbolo de la paz. Denotativo, estrella, astros que poseen su propia luz. Connotativo, las estrellas de sus ojos iluminaban, ¿sí? Denotativo, luz. La luz es una energía electromagnética que puede ser percibida visualmente. En un sentido connotativo, la luz de la inteligencia humana. ¿Sí se fijan? Los dos tipos de lenguaje. Entonces aquí se los dejo para que puedan diferenciar de manera muy clara estos dos tipos de lenguaje. El denotativo, decíamos, objetivo, el que utilizamos para informar. El connotativo, el que utilizamos para crear arte a través de la palabra. Las figuras retóricas, fíjense, este tema es muy importante, muy, muy importante. Tan importante, chicos, que fíjense, por el desconocimiento de este tema, del arte de la palabra, de las figuras retóricas, es que por allá en Tierra Santa, pues fíjense, a pesar de ser Tierra Santa, pues es donde están las peores guerras. ¿No? ¿Por qué? Por esa interpretación que se hace de los libros sagrados de una manera incorrecta. Todas esas obras, todos esos libros sagrados como la Biblia, el Chilam Balam, el libro antiguo de los muertos, etcétera, esas obras maestras están escritas con un lenguaje connotativo, figurado, artístico. Y las personas que desconocen de este tipo de lenguaje, pues ahí andan interpretando estos textos de manera literal y es por eso que se han creado tantas religiones, ¿no? Y de ahí tanta polémica, tantas guerras. Entonces, fíjense la importancia que tiene este tema. Al final, la retórica es un código. Necesitamos conocer este tipo de código para poder decodificar el arte, la literatura, la poesía, ¿sí? Ya les decía al inicio de la sesión, en el arte es que está lo más bello que ha creado el ser humano. Entonces, por ejemplo, en el caso de la literatura, de la poesía, que es un subgénero poético, ¿cómo podré o cómo podría extraer esa sabiduría, ese conocimiento de un poema si desconozco de su código, desconozco de la retórica, que es el principal elemento para crear arte a través de la palabra? Entonces, vean la importancia que tiene este tema. Hay muchísimas figuras retóricas, muchas, alrededor de 40. Le subí al foro de avisos un esquema muy práctico con todas las figuras retóricas, todas. Las figuras descriptivas, las figuras fónicas, los tropos, todas las figuras retóricas. Aquí solo estoy retomando las que necesitas para tus actividades, pero en ese esquema te pongo todas para que tengas un conocimiento más amplio, te decía, de este tema y te puedas apoyar igual para realizar tus actividades. Entonces te digo, son alrededor de 40 aquí, solo retomamos las que tú necesitas para tu actividad. La metáfora. Se aplica el nombre de un objeto a otro con el que se observa alguna analogía o semejanza. Vean qué bonita narrativa. Este es un fragmento de una narración del Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Pero fíjense, es una narración
que utiliza muchas figuras retóricas, muchas metáforas. La metáfora entonces es una comparación de un objeto, de un elemento con otro que es figurado, pero que se parecen en analogía. Su nombre es Dulcinea, sus cabellos son oro. Está comparando los cabellos con el oro, es decir, que es rubia, ¿verdad? Esa es una metáfora, esa es una comparación. Su frente campos elíseos, sus cejas arcos de cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, mucha piadita, ¿verdad? Así la describe a Dulcinea. Sus labios corales, perlas sus dientes muy blancas, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, ¿sí? Entonces, esa es la metáfora. Vamos con la hipérbole, otra figura literaria, figura retórica, es lo mismo. Hipérbole exagera el verdadero concepto de las cosas, aumentándolas o disminuyéndolas. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. ¿Sí? Qué exagerado, ¿verdad? Esa es un hipérbole. Eres más lento que una tortuga. Esa es una exageración. Esa es un hipérbole, ¿sí? El oxímoron es la combinación en una misma palabra o expresión de dos términos de significado contradictorio. Sol de medianoche. Es un oxímoron puesto que el sol y la medianoche son conceptos opuestos, definitivamente. Sol de medianoche es opuesto, ese es un oxímoron parecido a la antítesis, ¿sí? Calma tensa, ¿sí? Igual, no, si te fijas, es como una antítesis, una oposición, una contradicción, altibajo, o por ejemplo, oxímoros de uso común, muerto viviente, ¿sí te fijas? Es una contradicción ahí, un opuesto, agridulce, de todo un poco, ángeles del infierno, lo opuesto, pequeño gran hombre, menos es más. Este es un oxímoron, la combinación en una misma palabra de dos términos de significado contradictorio. La comparación o símil, muy común, muy utilizada en la poesía, en los textos literarios. Recordemos que la literatura para su estudio se divide en tres géneros: género poético, género narrativo y género dramático. Estos géneros, a su vez, tienen subgéneros. Entonces, el símil o comparación consiste en comparar un término real con otro imaginario que se le asemeje de alguna cualidad. Su estructura contiene los adverbios como, tal como, cual o similares. Entonces, ojo aquí, no se vayan a confundir con la metáfora. La metáfora hace la comparación también, pero sin el cómo. Y la comparación sí lo utiliza, fíjate. Sus manos son suaves como el terciopelo. Esta es una comparación. Si la queremos hacer metáfora, le quitamos el cómo. Sus manos suaves de terciopelo. Esa sería una metáfora, le quitamos el cómo, ¿sí? Como lo menciono aquí. Sus manos de terciopelo es metáfora. Otros ejemplos de comparación. Eres duro como el acero. Ahí está la comparación, el cómo. La calle estaba oscura como la boca del lobo. ¿Sí? Comparación. Tus ojos son como dos esmeraldas. El cómo, ahí es la comparación. ¿Sí? Entonces, cada una de estas figuras, pues, nos ayudan a expresarnos de una manera artística para crear arte por medio de la palabra. Es el principal recurso que utiliza el poeta para crear arte. Si no, imagínate, todos, todos podemos expresar lo que sentimos, lo que pensamos,
pero no todos somos artistas, no todos somos poetas. ¿Qué es lo que hace diferente o qué es lo que hace a un poeta? El uso de las figuras retóricas, precisamente. El que tenga un sentimiento, un pensamiento al igual que nosotros, pero que lo transmita de una manera creativa a través de las figuras retóricas, ¿sí? Bien, actividad integradora 1. Analizar textos literarios. Los textos literarios como manifestación artística permiten acercarnos a otras visiones del mundo y formas de ver la vida, es decir, que puedas comprender otras formas de pensar y de interpretar la realidad que te rodea. Es posible que cuando leas, además de disfrutarlo, reflexiones sobre el contexto de la obra y del autor para que puedas comprender mejor el sentido del texto, qué es lo que posiblemente quería transmitir su texto y así ampliar tu visión del mundo. Y es lo que te comentaba hace un momento en torno a la importancia del contexto de producción. Necesitamos conocer el contexto de producción de una obra para entonces así poder entender de manera más clara qué es lo que quiso transmitir el autor con su obra. Entonces, muy importante conocer el contexto de producción para poder así interpretar una obra de una manera objetiva, clara, concreta. Y el propósito de esta actividad es contrastar tu forma de ver la vida con la de 3 textos literarios mediante el análisis de sus características y particularidades, el género al que pertenecen, género poético, género narrativo, género dramático, ¿sí? Y cómo los vamos a diferenciar, pues al analizar su fondo y al analizar la forma, ¿sí? Así como el contexto de producción, como ya mencionábamos hace un momento, el contexto en el que fueron producidos y la intención comunicativa del autor. Esto definitivamente lo vamos a conocer hasta que conozcamos o profundicemos en la obra, en el contexto de producción, ¿sí? A ver, un minutito. Ok. La actividad integradora 2, textos literarios, lenguaje y expresión humana. Muy bien, en esta actividad 2, los autores de textos literarios emplean formas de expresión diferentes de las que usamos en el lenguaje cotidiano para expresar su forma única, sus visiones del mundo y de la vida. Es importante que tomes esto en cuenta al leer textos de forma analítica para que comprendas mejor el mensaje que quieren transmitir. Entonces, diferenciar muy bien este lenguaje, ¿no? Lo que hemos estado explicando a lo largo de la sesión. El uso del lenguaje denotativo, el uso del lenguaje connotativo, el uso de las figuras retóricas, del estilo de cada uno de los autores. El propósito de esta actividad integradora 2 es compararás la forma en que se abordan las preocupaciones individuales, sociales y artísticas, además del lenguaje utilizado en cada una de estas obras. Y vienen dos obras, que es La canción del oro de Rubén Darío, que vas a mencionar lo que aprendiste del texto, lo vas a justificar, el por qué dices lo que mencionas, ¿sí? Identificar alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual, en la que se relacione este texto
¿Qué opinas del lenguaje que utiliza el autor? Igual, todo con justificación, ¿por qué? Haciendo referencia a esto que hemos estado abordando en torno al arte de la palabra. Y bueno, vienen varias preguntas. Después viene el otro texto, hay que leerlos con atención, El perro y el cocodrilo, de Félix María de Samaniego, y luego realizar lo que se pide. En el cuadro vas a redactar con tus propias palabras, entre 5 y 10 líneas, la trama del texto, como si le contaras a un amigo o a un familiar. No es retomando las palabras del autor, es con tus palabras. Haz de cuenta que estás haciendo lo que conocemos como una paráfrasis, ¿sí? Cuando una paráfrasis trata de eso, que con tus palabras, con tus propias palabras, cuentes de lo que trata la obra. Como cuando vamos al cine, vemos una película y regresamos a casa y empezamos a platicar de qué trató la obra, ¿no? Por ejemplo, que estaba un perro bebiendo agua en el río, de repente apareció un cocodrilo y le dijo que se quedara quieto y bueno, hay puntos suspensivos. Y bueno, igual vienen una serie de cuestionamientos en torno a este texto y de igual manera se te preguntan una de estos cuestionamientos en torno al fondo y a la forma. Ya entendiste de manera ya más precisa y aquí viene en la misma presentación lo que es el fondo y la forma. Ya decíamos el fondo, pues es el tema de lo que trata la obra, de lo que habla la obra. Ese es el fondo. Y la forma, la manera en la que se está expresando ese fondo, a través de una narración, a través de una descripción, a través de una argumentación, de un diálogo, a través de un lenguaje figurado, a través de un lenguaje denotativo, etcétera, ¿sí? Se analizan en estas actividades estos cuestionamientos en torno a lo que es el contexto de producción, el contexto de recepción, el fondo, la forma y los tipos de lenguaje, ¿sí? Entonces, vamos a dejar hasta aquí esta primer sesión donde abordamos las dos primeras actividades. Voy a abrir ahorita nuevamente una segunda sesión donde abordaremos las siguientes dos actividades, la 3 y la 4, obviamente incluyendo los temas que son tan importantes, pues para poder contestar dichas actividades. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar su mano. Y si no, ahorita regresamos nuevamente. Pueden ingresar con los mismos datos. Ok, vamos a darle la palabra a su compañera Elizabeth. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Hola. Muy bien, gracias. La pregunta es, lo que pasa es que yo estoy haciendo la primera actividad y en el cuadro de comparación hay una pregunta que se refiere al tiempo. ¿El tiempo es en el momento en el que se escribe o en el tiempo en el que hablan los escritores? O sea, que no dices nada, no entiendo esa pregunta. Sí, hay dos tipos de tiempo, tiempo externo y tiempo interno, Elizabeth. El tiempo externo, bueno, primeramente el interno. El interno es en el lapso, en el momento en el que se desarrolla la obra. Una obra se puede desarrollar, toda una obra se puede desarrollar en un día, en una semana, en un mes, en un año, ¿sí? Todo eso es un tiempo interno. Tiempo externo es en el momento en el que nosotros estamos presentes leyendo la obra como tal. Entonces, el tiempo interno es en el momento en el que se realizan los acontecimientos dentro de la obra, Eli. Entonces la pregunta se refiere al tiempo interno. Así es correcto. Ah, ok. Sí, sería todo. Muchas gracias por contestar. Sí, gracias a ti. ¿Alguien más? Muy bien.
Vamos entonces a regresar a ingresar ahorita nuevamente con la misma dirección para abordar ahora las dos actividades siguientes, que es la 3 y la 4 junto con los temas. Y pues me parece que el viernes, dependiendo de lo que ustedes mismos digan, el viernes tendremos otras sesiones para abordar las siguientes actividades junto con el proyecto integrador. ¿Sale? Entonces, bueno, voy a cerrar esta sesión y regresamos de nuevo. Gracias.